compañeras, compañeros, jubilados, pensionados y quienes se encuentran aquí en este recinto. Miren ustedes que vamos a abundar un poco más respecto de los incrementos en las pensiones de renta vitalicia y respecto de los incrementos a las cuotas diarias de jubilación. En el sentido de la renta vitalicia, desde luego que ya nuestros compañeros en esa hipótesis ya recibieron el incremento del 3.36%. Sin embargo, la dirección del sindicato está recogiendo la inquietud y en su caso las inconformidades que prevalezcan a partir de que no se ha aplicado correctamente el 3.36% de la pensión. De tal suerte que los llamamos para que si tienen ese problema nos hagan llegar a la brevedad posible el cúmulo de inconformidades que haya. De la misma manera, tendrá que ser a una hipotética cantidad que supuestamente el banco les está reteniendo. No son todos los casos. Hay casos en que no hay retención y hay casos en que hay retención. Tiene que ver mucho el rango de la pensión y también tiene que ver el asunto de actualizar ante el banco que esté descontando acertadamente la cuota sindical del 3%. Recogemos esas inquietudes porque efectivamente pueden darse los casos de que no haya corrección en la aplicación del 3%. Ya le dijimos a algunos compañeros de renta vitalicia que puedan ir al banco a donde firmaron el descuento para que el banco les clarifique por qué es ese descuento y si hay inconformidad, entonces buscar en su hoja de la pensión el ingreso bruto, el importe bruto de la pensión y el importe neto coral para poder deducir ahí si efectivamente hay alguna razón en ese sentido. Desde luego que a nosotros nos parece que en cuanto a derecho corresponda y a corrección de las inconformidades se debe de proceder en consecuencia desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista bancario. Así lo estamos diciendo, compañeras y compañeros. Entonces es el 3.36, que desde luego también, aparte de que hicimos una investigación ante Abracemex y otras partes, también debo de decir que algunos compañeros de renta vitalicia colaboraron con nosotros, con el sindicato, con el comité central, para tener datos fidedignos sobre el incremento a las pensiones de renta vitalicia. El otro aspecto es que ese mismo 3.36% se va a aplicar a partir del 1 de febrero con carácter de retroactivo, si se aconteciere, a las cuotas diarias de jubilación de los jubilados de luz y fuerza. Sin embargo, no es estrictamente el 3.36% que se va a aplicar. ¿Por qué razón? Porque en base a los derechos adquiridos de un contrato colectivo de trabajo que teníamos con luz y fuerza, este 3.36% se tiene que promediar con los impactos contractuales, como por ejemplo la renta, ¿no? Y a su vez de ahí sacar el factor. Vamos, ustedes ya tienen en sus manos un estudio en números de cómo es el desarrollo del pago del porcentaje a las cuotas diarias de jubilación. Y ahí está una cantidad en el ángulo superior derecho de una hipotética cantidad. Se puede hacer
y se debe de hacer con las cantidades que soportan la cuota de jubilación de cada uno de nosotros, porque son disímbolas. Existe que la cantidad que sea y promediando los impactos contractuales, particularmente de la renta, nos vamos a encontrar que de ahí se deriva un porcentaje que va en el 5.1% que debe de aplicarse a la cuota diaria de jubilación. Pero para una mejor simplificación, para saber cuánto es nuestra cuota diaria de jubilación a diario y mensualmente, habremos de hacer una operación con el factor 1.05130. Repito, ahí lo tienen en su documento, 1.05130. Y ya eso nos va a dar el aumento, el incremento de la cuota de jubilación, y nos va a dar, si lo multiplicamos por 30, nos va a dar la cuota diaria de jubilación mensual. ¿Cómo se sacan esos factores? Tanto para la pensión de renta vitalicia como para la jubilación de quienes estamos jubilados con un impuesto. Se establece en la ley que para sacar el monto, el costo del índice nacional de precios al consumidor, que no es otra cosa más que la inflación misma estimada, se deben de tomar en cuenta los 2 meses finales de los 2 ejercicios fiscales anteriores. 15 y 16 deben de tomarse como dato, promediarlos y sacar su diferencia. Y lo que resulte de esa diferencia de la inflación de diciembre del 2015 y la inflación de diciembre del 2016 es el porcentaje que se va a aplicar, en este caso, de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor, y en este caso es del 3.36%. Ahí lo tienen ustedes ya, compañeras y compañeros, y entonces les decimos que hay que estar atentos también a que la cuota diaria de jubilación, así como los de renta vitalicia, se esté aplicando correctamente. En todo caso, en lo que no sea así, tendrán que acudir a las oficinas donde puedo atenderlos a ustedes o a algún miembro de la dirección para demandar la corrección de ello, incluyendo cuando se ha aplicado el pago de carácter retroactivo que se pueda dar, porque tenemos la información del SAE que para las cuotas diarias de jubilación de Luz y Fuerza, el nuevo incremento será en el mes de marzo. Por tal motivo, va a haber un retroactivo porque es aplicado a partir del 1 de febrero. Ahora, compañeras y compañeros, estamos ya, y esta información es reiterativa, recibiendo a nuestros compañeros que nacieron en 1952 o en años anteriores para formular la solicitud que peticiona el adelanto del 25% del seguro sindical. Y se ha fijado una fecha que el último día que se recibirán peticiones para mandar la solicitud es el día 10 de abril. La razón es que se ha acordado con el SAE que el último día que nos van a recibir las solicitudes de petición del adelanto del 25% sea el 15 de abril, para cumplir con lo que establece la cláusula 112 del contrato colectivo de trabajo, que decía, o dice más bien dicho, que se entregará por parte del sindicato con 45 días de anticipación las solicitudes de este adelanto. Si ellos quieren, el SAE tiene hasta el 31 de mayo para pagar el seguro sindical, lo cual quiere decir que tenemos 45 días anteriores y este es el 15 de abril de este año, compañeras y compañeros. Y de la misma manera, estamos diciendo que en función del pago del adelanto del 5% del seguro sindical, nos anuncia el SAE que a todos aquellos compañeros que tengan cuenta bancaria registrada ante el SAE, el 25% se les va a pagar a través del banco. Se van a girar
los clavos al banco para que se pueda cobrar ahí. Quienes no tengan esa cuenta, entonces van a tener que cobrar en portales. Las razones son obvias. Nuestros compañeros que han ido a cobrar y a recoger su cheque a portales han sido víctimas de la delincuencia organizada, los han asaltado, los han golpeado, les han quitado el cheque y además les han vigilado, les han usurpado su identidad por seguridad propia. Si nos pueden depositar en las cuentas que se puedan registrar ante el SAE, es lo más correcto, lo más conveniente y lo más sano, compañeras y compañeros. Y en el otro caso, del adelanto del 25%, que se está retrasando, que cada vez nos ponen más obstáculos, les hicimos una propuesta al SAE y les dijimos, ya vamos a dejar los descuentos. Ustedes se basan en lo que dice su bufete de doctores. Órale, vamos a concertar una cita en que estén los doctores de ustedes y los doctores nuestros y se pongan de acuerdo, ¿no?, sobre lo que se llama salud precaria, que es lo que establece la cláusula 112 como estado precario de salud. Dijo, no, eso no. Pues entonces pongan hagan una propuesta, ¿no? En ese sentido, puedo decirles a ustedes que en breves días, quizá esta misma semana o la que entra, tendremos una reunión para determinar pago del estado precario de salud. ¿Sabe qué nos esgrimen los funcionarios del SAE? Que este estado precario de salud que estipula la cláusula 112 no se encuentra contemplada en la Ley Federal del Trabajo y que tampoco se encuentra contemplada en ningún estudio científico de la salud. Entonces digo, claro, ustedes están un poco retrasados, hay sindicatos ley y hay contratos colectivos ley, y en el caso del SME es un contrato colectivo ejemplar que supera lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y no van a encontrar ningún estudio científico ni ningún criterio legal en la laboral, porque el sindicato tenía un contrato de avanzada, un contrato ejemplar. Y para quitarnos de broncas, entonces, lo científico es los estudios de los doctores, ¿verdad?, para que se determine por las partes cuál es el adelanto del 25% y qué funciones, compañeras y compañeros. Entonces, estamos por determinar esa situación. Ahora bien, tenemos que situarnos en lo de la supervivencia. Ya se dijo aquí, ya se dieron las fechas, ya señalamos ante el SAE las inconsistencias de su listado que están manejando para señalar a quienes deben pasar supervivencia en portales, hablando del Distrito Federal y zona conurbada. ¿Cuál es una inconsistencia, por ejemplo? Un trabajador sube al tercer piso, le informan que tiene que pasar supervivencia presencial en determinada fecha. Y ese compañero, que siempre saca sus hojas de percepciones y deducciones, va y saca la hoja, y en la hoja dice que está exento de pasar supervivencia. Es una inconsistencia que tiene que ver con una muy deficiente labor, muy deficiente trabajo del RENACO, que no ha sido capaz de llevar a cabo un dato de supervivencia como lo tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo tiene el ISSSTE y otras dependencias. Ya les dijimos, si el RENACO no cumple, no ha pasado la información adecuadamente, nosotros tenemos en los datos, en la base dura, en la base de datos, en el disco duro, tenemos todos los datos y los podemos hacer llegar. Solamente que son muy quisquillosos y no quieren aceptar que son deficientes porque el sindicato tiene toda la información. A ese respecto, compañeras y compañeros, podemos decirles a ustedes que hay que estar muy atentos para la supervivencia presencial porque es la garantía del pago de nuestras cuotas vacacionales, hablando de la población. Pero también
partir del 1 de febrero, perdón, del 28 de febrero, repito, a partir del 28 de febrero, se nos puede entregar el formato 37 para la declaración fiscal, para poderlo recoger para hacer a tiempo nuestra declaración del impuesto. Ahora, la otra vertiente de la supervivencia es la supervivencia presencial en las divisiones. Ya tenemos todos los datos de cuántos compañeros por división van a pasar o deben pasar su supervivencia presencial. A ese respecto, nosotros dijimos, como ha disminuido la cantidad de jubilados que tienen que pasar supervivencia presencial, el sindicato, un día que tuvimos contacto con ellos, hicimos una propuesta. Para pasar la supervivencia de Cuernavaca debe estar Alameda ahí, porque si van a Alameda, los pocos que tienen que pasar supervivencia presencial no justifican la visita allá. Se va a hacer entonces la supervivencia presencial en divisiones por regiones. Por ejemplo, Cuernavaca en Alameda, Lechería con San Ildefonso, Necaxa solo porque tiene más de 700 que tienen que pasar supervivencia, en Toluca deben pasar supervivencia en Toluca, en Norte, Tuxtepec, Mascatepec, que tienen 5, y en el estado de Hidalgo cuando Pachuca y Tulancingo. Se va a pasar en marzo, falta de terminar el programa. Pero también ahí, una vez que vayan a pasar supervivencia presencial, se va a entregar el formato 37. Entonces, los compañeros de divisiones, yo les sugiero, por el bien propio, por no ponernos en riesgo de algún accidente, dada ya nuestra edad, el declive físico, más las impertinencias que hay en el país de seguridad pública, que se esperen a marzo para que se les pase supervivencia presencial en sus divisiones y se les entregue la forma 37 para la declaración del impuesto, compañeras y compañeros. Ahora, hay una diferencia entre el SAE y el ESME en función de cuántos jubilados habemos en existencia. Ellos manejan una cantidad de 18.862 y nosotros manejamos una cantidad de 19.238. Ya les dijimos que vamos a hacer una confrontación de datos para determinar con exactitud cuántos compañeros jubilados somos. Ahora, en función de nuestros compañeros de renta vitalicia que ya formularon el incremento, debo decir que ayer en la Comisión de Trabajo, virtud del incumplimiento de que son objeto de los acuerdos que se celebraron en el convenio marco, habrá que hacer movilizaciones que después voy a narrar con toda precisión, pero ayer se determinó en la Comisión de Trabajo que tiene que aplicarse el criterio establecido en el convenio marco para que el Estado proporcione los recursos suficientes a la CENEX para mantener lo vitalicio de la renta. Y se determinó que se contrataría a uno de los mejores actuarios del país, el que hace los estudios actuales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Solamente que habrá que ratificarlo con los ires y venires que puedan tener nuestros compañeros de renta vitalicia, que puedan poder plantear ante la asamblea que se celebrará mañana y que se haga el estudio actuarial para que, como es un compromiso del gobierno federal, se suministren los recursos a la CENEX y se mantenga, insisto, lo vitalicio de la renta. Ahora, en función de la cláusula 95, aplicación de la energía eléctrica para los de renta vitalicia, queremos decir que está en la mesa de negociaciones. Así lo presenciamos nosotros cuando accedimos a la Secretaría de Gobernación el 15 de noviembre del año pasado. Están en la negociación, no en la negociación, en el que cumplan, no en negociación, en el que cumplan los acuerdos pactados del 50% del aguinaldo de la energía eléctrica y de la atención médica, es decir, de la seguridad social. Eso está ahí. Hace unos momentos me reuní con algunos compañeros allá de manera eventual, esporádica, en el estacionamiento de la dirección del sindicato, y les hice saber esto, de lo que está en la negociación en la Secretaría de Gobernación
para que estén en ese entendido, compañeras y compañeros, incluyendo lo que ya mencioné, el estudio actuarial. Y ahí está la energía eléctrica. Y la energía eléctrica, en el caso de los jubilados, tenemos el no pago del SAE, el no registro de CFE, el pago del SAE, el exceso, entre comillas, del consumo, que no está tomada la lectura, sino que es estimada, el pago de los impuestos, el pago del alumbrado público. Y como el funcionario del SAE, el día que estuvimos en gobernación, cuando expliqué la problemática, se enojó, diciéndome de manera ya personal que ellos no eran los responsables. Entonces ahora les planteamos, el sindicato les planteó al SAE: en tanto que tú dices no eres el responsable, el sindicato tampoco, te proponemos que formulemos un oficio, lo firmemos, el SAE y el SME, y se lo entreguemos a Gobernación, para que Gobernación le diga a la Secretaría de Energía, al CFE y al SUTER, que tiene que cumplir con la prestación que también alcanzan los jubilados de SUTER. Entonces, no lo aceptaron de momento, el planteamiento ya está hecho, y dijo que no iban a reflexionar porque iban a hablar con el director del SAE. Eso es el planteamiento fundamental de la problemática de los jubilados, compañeras y compañeros. Ahora, ¿en dónde acontece o en dónde estamos inmersos, hasta dónde estamos involucrados como sindicato respecto de lo que acontece en el país? La inseguridad pública, por ejemplo, ¿no? Y ahora, el gasolinazo, ¿no? Ahora, la electricidad y demás. Quienes se quieren quitar la responsabilidad del mal manejo, el desaseo, la corrupción y la impunidad de los estados financieros y económicos del país, dicen que nuestro lucro es el gasolinazo de la reforma estructural energética. Pero ya el gordito que se va a ir en unos meses más a Europa, bueno, el gordote, ¿no? El gordote dijo que sí, efectivamente tiene que ver con la reforma energética. Hay una acusación muy fuerte y muy grave contra Peña Nieto y su gente, su pandilla de malhechores, respecto de la desaparición de 240,000 millones de pesos que han saqueado de CFE y de Pemex. Y dicen estos individuos que este gasolinazo no perjudica más que a los que tenemos o tienen automóvil. Bueno, eso es, con perdón de las damas, eso no tener madre ni capacidad de responsabilidad. ¡Son pendejos! No, se hacen pendejos, no son pendejos. ¿Cómo poder determinar o cómo poder justificar que en 20 estados de la República ya esté el aumento del transporte público? La tortilla. Y verán, vean ustedes, si es que empezaron a las tortillas como a mí, el aumento a la tortilla de manera indiscriminada e incontrolada. ¿Cómo se transportan los bienes y la alimentación? ¿Con el transporte público, con el combustible? ¿No? ¿O cómo? ¿Cómo transportan las gratas y los arroces y los frijoles y todo? Y esto que aumenta el combustible, pues nos aumenta a nosotros que somos los consumidores finales, ¿o no? Esto desata la inflación, desencadena la inflación, compañeras y compañeros. Y luego decimos, como no las tienen todas consigo, como hay movilizaciones a día, traen aburrida. El secretario general de la orden viene aquí y nos dice, ya se tardaron, qué bueno que se dio este aumento, que si no, no podían más. Este Gurría, aparte de ser padre, es un hijo de... Bueno, es el que propuso en el 97, siendo secretario de Hacienda, el sistema del oro permitido a pobres. Casi un fracaso. Pero los que fracasan no son ellos, ni las Afore, ni los inversionistas. Fracasamos nosotros porque nos invierten en ese lado donde se despega y donde se exige la gana, precisamente. Traen a Gurría
Luego está en la elección y dicen, declara que es a favor, que está muy bien el aumento de las gasolinas. Y está en la Aurelio Nuño, que no puede con el paquete de educación, y todo el mundo declara que está bien. Pero la realidad es que hay grandes movilizaciones después de gasolinazo y otras demandas que tiene cada gremio en este país. Yo a veces no coincido mucho con que fuera Peña, en términos políticos es correcto. Para que no quise que fuera Peña y que se lograra, trascienda nuestras fronteras y se da a conocer en el ámbito internacional. Ahí es correcto. Pero la pregunta que viene a la mente es, bueno, que quitamos a Peña, ¿quién llega? ¿Tenemos la fuerza suficiente, el pueblo de México, para imponer un presidente? No, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso para tener un gran frente, ¿no? Que pueda definir, que pueda decidir a quién ponemos en la presidencia. Bueno, fuera Peña. Pero la verdad es que Peña es el títere, es la marioneta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, de Carlos Salinas de Gortari, de Fernández de Ceballos, de Ricardo Salinas Pliego, de Ascar Gallán, etcétera, etcétera. Bueno, la ruta no solamente es el gasolinazo, es el modelo que desde 1982 gobierna al país, desde mi ventana a Madrid. Entonces, sí, hay que movilizarse, pero no podemos movilizarnos a la buena de Dios. No debemos movilizarnos a la buena de Dios. Hay que movilizarnos porque el estúpido de Peña dice que se acabó Cantarell, se acabó la gallina, los huevos de oro. Imagínense qué preparación, qué visión tiene este individuo que dice, es que producíamos 2 millones de barriles de petróleo diarios, además producimos 200.000. Si se acaban los excedentes, está bien. A ver, cabrón, dime dónde se aplicaron los excedentes de petróleo. Hay que pedir cuentas. Ya se acabó. Hasta toda madre, no, compañeros, hay que ponernos en la tesitura de exigir, porque la otra cuestión es, el mal mayor de este país no somos los trabajadores, ni los estudiantes, ni los maestros. El mal mayor es la corrupción y la impunidad. Peña Nieto, Casablanca, Videgaray, Malinalco, y así sucesivamente. Javier Duarte, César Duarte, Humberto Moreira, Guillermo Padres, Reynoso Femar, y mucho ingenio en San Femar, y así compañeras y compañeros, han saqueado el país. Y no solamente han saqueado ellos, aquí han sacado miles de millones de dólares de capitales golondrinos que han invertido en la bolsa de valores. Y eso trae como consecuencia, aparte del petróleo, trae como consecuencia la depreciación de la moneda a 22 pesos contra el dólar, y están haciéndose las especulaciones expectativas de que puede llegar allá por agosto-septiembre hasta 25 pesos la depreciación de la moneda, que trae como consecuencia evidentemente la crisis económica, que no la cometimos nosotros, que no llevamos a cabo nosotros, ellos, los saqueadores, los administradores, los políticos, han hecho eso. Entonces, ¿cómo responder a ello? A mí se me hace que es muy pequeño, salvo mejor opinión desde luego, que es muy pequeño el análisis de que nos circunscribamos solamente a lo nacional. Hay eventualidades políticas internacionales que involucran a México. Caso, lo vamos a ver dentro de 2 días, 20 de enero en Estados Unidos. ¿No? Un tipo esquizofrénico que tomará posesión, pero que ya nos está dando de madrazos al buscar que se retiren las armadoras estadounidenses a su terruño para procrear más empleos y para dejarnos sin empleos a nosotros, que está amenazando con deportar a miles de mexicanos acá, y que está señalando
que nos va a poner un muro, como si estuviéramos en Berlín y en Alemania de la posguerra, porque somos rateros, violadores, marihuanos, etcétera, etcétera. Este tipo, compañeras y compañeros, lo digo así, espero equivocarme, es un peligro no para México, es un peligro para el mundo. Sí, señor. Donald Trump es un peligro para el mundo y puede llegarse el caso que pueda ser el causante de una guerra mundial. ¿Lo voy a fundamentar? Hay un grupo financiero económico internacional que se le pone al grito al capitalismo salvaje yanqui y sus aliados, los BRICS, que han podido cerrar filas entre 5 naciones para darles la pelea a ese capitalismo salvaje y depredador. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Dentro de los BRICS está Rusia y está coqueteando con Vladimir Putin para sacar de los BRICS a Rusia, hacerlo su aliado, desarticular este grupo internacional socioeconómico político y apropiarse nuevamente de las finanzas internacionales. ¿Saben por qué? Porque dentro de su pensamiento esquizofrénico de loco está en su planteamiento, aunque no lo ha dicho, hay que verlo, desintegrar la Unión Europea. Con el Brexit que pasó en Inglaterra de salirse de la Unión Europea, le está diciendo a Alemania que es el país más fuerte dentro de la Comunidad Europea. Tienes un problema de inmigrantes, debes de ponerte al tiro porque si no te van a fastidiar. Pero además le estoy diciendo a la armadora BMW que se salga de México porque si no le va a cobrar unos impuestos muy caros en la frontera cuando quieran pasar sus automóviles. De los 27 países que conforman la Comunidad Europea, la quiere explotar para entonces apergollarlos, agarrarlos y entonces nuevamente elegirse como el gran país potencial del planeta. Y no vamos a permitirlo porque está caduco. Este sistema capitalista salvaje depredador está caduco. Por eso Donald Trump, que pensamos que está loco, es un pinche loco peligroso. No esperemos a que lo maten. Vamos a no permitir que aplique esas políticas internacionales, incluyendo a México, porque nos va a desbaratar antes de que lo maten, compañeros. No podemos hacer eso. Entonces, estos escenarios que estamos planteando tienen mucho que ver con lo que podemos ver en el país. Regresando a México. ¿Ustedes creen que fue casual el aumento de gasolinas? Se están amenazando con hacer los ajustes más en febrero. Cuando menos dos están aprobados, ya no uno, pero el tercero no sea. Bueno, pues no fue casual, fue debidamente maquinado. ¿Por qué? Pues porque el año que entra viene la elección presidencial. Entonces prefieren asumir costos hoy para que nos olvidemos dentro de un año y puedan consolidar su sistema de gobierno maltrecho, depredador, impune y corrupto. Y si ya leyeron los periódicos, hoy los congresistas aliados a Peña Nieto, a la mafia, están tratando de apurar la aprobación de la seguridad pública interior para dotar al ejército de características policíacas y de presionar, madrear a toda la protesta y denuncia que podamos hacer como ciudadanos, como trabajadores y como jubilados y pensionados. De eso están tratando. De eso se trata. ¿A poco creen, compañeros del SME, compañeras, que el no cumplimiento de los acuerdos del convenio marco de renta vitalicia es casual? Que el no cumplimiento de la entrega de predios, fábricas y talleres es casual. No, hay una área muy importante dentro del gobierno que no quiere saber nada del SME, que por el contrario dice,
vamos a partirles otra vez el eje, vamos a nuevamente a fracturarlos para que de una vez desaparezca el SMEI. Y ahí es donde yo, de manera fraterna, llamo la atención. Discutamos aquí de manera frontal, argumentemos, fundamentemos, critiquemos, propongamos la gran necesidad que tenemos de superar estos embates, los incumplimientos también. Pero también hagamos un esfuerzo, ¿no?, de una verdadera unidad, porque si hay llamados a que nos juntemos por un lado y juntemos por el otro, los hagamos a las calles con una bandera del SMEI y un retrato de un periodista que ya fue asesinado. No ganamos nada, no avanzamos nada. Por el contrario, damos pauta que los enemigos del sindicato tomen providencia para buscar aniquilarnos. Esa es una verdad. Tomemos ejemplos, por decir, tomemos ejemplos por ejemplo. Una redundancia. ¿Qué pasó en Ciudad Carnaco, Chihuahua? Cuando hubo cerca de 1000 ciudadanos tomaron una estación de gasolina. Estaban ahí y luego llegaron las fuerzas represoras, pero ya se habían organizado desde antes, se hincaron, levantaron las manos y mataron el himno nacional. ¿O no? Bueno, se evitaron la represión. ¿Qué ha pasado en las dos últimas movilizaciones en Mexicali y Baja California? La primera movilización 10,000 y la segunda movilización hace unos días 40,000. Las demandas eran no al gasolinazo y no a la privatización del agua en Baja California. 40,000. Histórico, Histórico que un país fronterizo haya reunido en una ciudad 40,000 ciudadanos, aparte de las manifestaciones que hubo en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, etc. En las Venitas también. ¿Y saben qué pasó? Que Kiko Vega de la Madrid, embajador de Baja California, ha reculado y va a presentar una iniciativa de ley para aprobar la ley del agua que fue hace unos días aprobada por el Legislativo Estatal de Baja California. Yo no estoy en contra de que nos movilicemos, pero no así, hombre, 10, 20. ¿Qué me preocupa eso? Ojalá los líderes sindicales, los civiles, todos tuviéramos la capacidad de articular una lucha, de organizar, de presionar una lucha en un gran frente nacional, porque nosotros si somos capaces como mexicanos de crear ese frente en el que salgamos a fustigar, no hay gasolinazo solamente, a fustigar a estos gobiernos, ese frente nacional tendría que estar luchando por el respeto a nuestro género opuesto, que es la mujer. Tenía que estar luchando por los empleos, que no los hay, por defender la educación, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la corrupción, en contra de la corrupción y la impunidad. Tendríamos que estar defendiendo la seguridad interna, la seguridad nacional, a partir de lo que dice el pinche loco de Trump. Al campesino, al indígena, tenemos que estar defendiendo nuestros derechos laborales, nuestras pensiones y jubilaciones. Compañeras y compañeros, es un momento de lucha, es un momento de esfuerzo. Somos mexicanos bien nacidos, pero atrás de nosotros están nuestros hijos y nuestros nietos, la mujer, las madres, etcétera, nuestras familias. Atrás de nosotros está el futuro del país. No le echemos por la borda. Estamos necesitando ingresar a casi 15,000 trabajadores, tanto por un lado en Fénix y su empresa subsidiaria, como el asunto de la cooperativa. Estamos en el rumbo, pero es un rumbo de chamba, es un rumbo de lucha, es un rumbo de necesidad, es un rumbo de dignidad. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas, por más de 100 años, ha sido el sindicato más digno de este hermoso país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.